Corintios capítulo 8 vamos a tratar un asunto, hermanos, importante, puesto que estamos en vísperas de nuestra promesa para la obra misionera. Entonces vamos a reevaluar la ofrenda de la promesa de fe y preguntarnos, ¿es realmente bíblica? ¿La promesa de fe es realmente bíblica? Y la llamo reevaluar porque tenemos que considerarlo bien a la luz de las Escrituras. Ahora, pocas veces tocamos el asunto de finanzas en predicaciones, y no es que no sea un tema que debemos que no podamos tocar, si lo tocamos, pero pocas veces lo hacemos, y lo vamos a hacer precisamente en la medida que es requerible. Pocas veces se habla y a veces se acusa de alguna forma que las iglesias solamente están en el punto, en el deseo de este asunto de las finanzas, de los dineros, y muchas de las veces esto es cierto, donde siempre se tocan estos asuntos una y otra vez y constantemente, y de alguna forma se insta o se mueve a las personas sentimentalmente a poder hablar, a aportar o dar en este asunto. Bueno, pocas veces lo hacemos aquí en la iglesia realmente, y lo hacemos solamente en la necesidad de que tenga que ver con una mayordomía como creyentes, como hijos de Dios, que debemos hacer y que es un tema que debemos de cumplir. Normalmente tocamos esto en la escuela formativa, pero en las predicaciones de vez en cuando, diríamos 1, 2 o 3 veces quizás por año, y lo vamos a hacer ahora precisamente en virtud de lo que es lo que se llama la promesa para la obra misiones, pero lo que vamos a reevaluar es el concepto de la promesa de fe. El concepto de la promesa de fe. ¿Es realmente bíblica esta promesa de fe? El programa de Dios, hermanos, para la expansión del Evangelio, como ya lo hemos visto anteriormente, se lleva a cabo a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento por el cual Dios está llevando a cabo sus planes eternos. Es la iglesia el instrumento por el cual Dios va a traer a sus ovejas al redil. Pero como hemos estudiado en estas semanas pasadas, esas ovejas están por todas partes del mundo y hasta lo último de la tierra. Ir por esas ovejas tiene un costo. Y aun cuando no somos responsables de todas las ovejas, sí somos responsables de alcanzar aquellas a las cuales Dios nos ha llamado a buscarlas. Es decir, donde Dios ha puesto y abierto nuestra mirada para que como iglesia enviemos a alguien allí, un misionero. Pero como lo hemos dicho anteriormente, hacer esto tiene un costo. Y quizás el mayor costo lo paga aquel que va, aquel que está yendo, porque va a dejar su ciudad, porque va a dejar su iglesia, porque va a dejar muchas veces a su familia, va a dejar su trabajo, va a dejar sus planes, va a dejar su comodidad, en fin, muchas cosas para poder ir donde Dios le ha llamado. Y diríamos en cierta manera y hasta cierto punto que la forma más sencilla que la iglesia puede ayudar en ese sentido al que va es precisamente apoyarle y sostenerle. Y llamo esto la forma más sencilla. Y vamos a escudriñar en un momento por qué. Y aquí es donde entra el concepto que muchos conocen como promesa de fe. ¿Qué es la promesa de fe? ¿Qué es la promesa de fe? Bueno, tradicionalmente en las iglesias bautistas se ha acuñado un concepto de una ofrenda especial para la obra misionera que no tiene nada que ver con el diezmo o cualquier otra ofrenda que estamos dando, sino que se va a utilizar exclusivamente para apoyar la obra misionera. De esta manera, le mandamos a nuestros misioneros para que continúen con su labor. Y a esta ofrenda especial le llamamos, o se le ha llamado, promesa de fe. ¿Por qué se le llama promesa de fe? Bueno, porque de acuerdo al modelo de esta ofrenda que se popularizó dentro de las iglesias, es que tú le pides a Dios que te muestre cuánto es aquello que debes dar y que tú no tienes para darlo. Esta llamada promesa de fe tradicionalmente en las iglesias es una ofrenda que podríamos decir que en términos reales no la tienes.
Simplemente oras a Dios, pides a Dios, entiendes el compromiso y dices, no tengo para dar esto, pero le voy a pedir a Dios que me lo dé para que yo lo pueda dar. Y entonces a esa ofrenda, con ese carácter, se le llama promesa de fe. Entonces lo que prometes y por fe crees que Dios te lo va a dar para que ayude la obra misionera, es una vez más, lo repito, el concepto de la promesa de fe. Y este es un modelo muy popular entre las mayorías de las iglesias que creen en la obra misionera. Es un modelo muy popular. Se ha popularizado tanto en las iglesias lo que se llama la promesa de fe. Una ofrenda que no tienes, que no está presupuestada, y por lo tanto la prometes pensando que por fin o en algún momento Dios te la va a dar para poder ofrendarla. Esta ofrenda de promesa de fe tiene su inicio, hermanos, en lo que se llamó la misión o lo que se llama la misión Alianza Cristiana. No sé, ustedes habrán escuchado esto. Es una agrupación, Alianza Cristiana y Misionera, y la popularizó un hombre llamado A.B. Simpson, su fundador y líder por muchos años. La introdujo en sus iglesias y en ese tiempo también se fue introduciendo a otras iglesias, como de las iglesias de la gente común en Canadá, y de ahí comenzó a popularizarse en Estados Unidos y llegó a México, lo que se llama la promesa de fe. Ahora, una pregunta: ¿es realmente bíblica esta ofrenda de promesa de fe? ¿Es realmente bíblica esta ofrenda de la promesa de fe? Yo fui enseñado bajo esta perspectiva de una promesa de fe. Y estoy seguro que también esta iglesia ha sido enseñada por mucho tiempo o en sus inicios con lo que se llama la promesa de fe. Pero una pregunta: ¿es realmente bíblica la promesa de fe? Y por eso quiero que reevaluemos esta ofrenda a la luz de las Escrituras. Y por supuesto que nos hará tener una visión bíblica de lo que hacemos cada domingo cuando entregamos nuestra ofrenda para la obra misionera. En los últimos 20 años de mi ministerio me he dedicado a reevaluar mucho de lo que yo creía y practicaba, para saber si estamos haciendo las cosas realmente a la manera como Dios quiere que las hagamos, o si solamente estamos siguiendo una tradición, o simplemente, aun cuando sea correcto lo que hacemos, no sabemos por qué lo hacemos. Cuando reevaluamos algo, le asignamos y determinamos un nuevo valor a las cosas. Le damos validez y progreso a lo que se está haciendo. Reevaluar algo significa eso: examinar para darle valor y validez a lo que se hace. Puede ser que digamos, es correcto, ponemos una paloma, todo eso, sigamos. O pudiera ser que digamos, no es del todo correcto, reevaluemos esto, démosle un valor. Lo que vamos a hacer hoy es precisamente reevaluar la promesa de fe. ¿Es bíblica? Así que esta mañana, respecto a la ofrenda llamada promesa de fe, es lo que haremos reevaluando. Curiosamente, hermanos, o más bien irónicamente, no voy a usar lo que sería el único pasaje que, en mi parecer, habla de la ofrenda misionera. No lo voy a utilizar ahora. Usted diría, pero si va a reevaluar, debería de hacerlo a la luz precisamente de esos pasajes que son la ofrenda misionera. No lo voy a hacer ahora, irónicamente, porque voy a usar uno de los muchos pasajes que hablan de las ofrendas en todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento habla de las ofrendas y solamente una ocasión habla, en lo que yo creo y yo pienso, evaluando esto, solamente un solo pasaje habla de la ofrenda misionera. Pero vamos a utilizar en realidad un pasaje de los muchos que hay y que utilizamos para hablar de misiones, para hablar de diezmos, para hablar de ofrendas, ayudas a los hermanos. Vamos a usar uno de esos pasajes que a veces se le asignan incorrectamente a las ofrendas que damos a la iglesia para la manutención de la iglesia, como son los diezmos y ofrendas. Voy a usar uno de estos pasajes y les voy a explicar el por qué. La razón de por qué haré esto es porque la mayoría de los pasajes que hablan de la ofrenda en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, se le asigna, hermanos, un calificativo:
ofrenda para los santos. Esta llamada ofrenda para los santos es abundante en todas las cartas de Pablo. En todas las cartas de Pablo abunda la ofrenda para los santos. Ciertamente algunos tienen razón cuando dicen la Biblia no habla de diezmos, el Nuevo Testamento no habla de los diezmos. Bueno, me equivoqué. Mucha gente dice el Nuevo Testamento no habla de diezmos, la Biblia sí lo habla, pero el Nuevo Testamento no habla de diezmos. Bueno, muy probablemente no, y sugiere de alguna forma que sí el Nuevo Testamento, y lo sugiere implícitamente. No hay ningún escrito más que lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a diezmar las cosas. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, pero está hablando en una época donde esto ya está bajo el antiguo pacto. Ahora, la mayoría de los pasajes que se usan para el diezmo no son ofrendas que hablan del diezmo, son ofrendas para los santos. Cuando se habla de las ofrendas en el Nuevo Testamento, no se habla de ofrendas ni diezmos ni ofrenda misionera, sino ofrenda para los santos. Y ahora es precisamente que voy a utilizar uno de estos pasajes, que es Hechos capítulo 8, que habla de esa ofrenda para los santos con un propósito muy especial. ¿Cuál es la razón? Bueno, ya que hay una abundancia de textos respecto a esta ofrenda, y solamente un texto probablemente hable de la ofrenda misionera, entonces podemos decir que tenemos una doctrina respecto a las ofrendas, pero no tenemos una doctrina respecto a la ofrenda misionera. Y lo que vamos a hacer es utilizar este pasaje en forma general de las ofrendas, porque incluye todas las demás ofrendas. Esta serie de pasajes, ofrenda para los santos, aunque tenía un propósito histórico muy especial, y puesto que hay mucha enseñanza en todas las cartas del apóstol Pablo, se conforma una doctrina para las ofrendas, y ahí están incluidas cualquier tipo de ofrendas. Solamente que el destino puede cambiar. Si es diezmos, si es misiones, si es ayuda para algún hermano, puede cambiar todo eso. Pero vamos a utilizar la doctrina de las ofrendas en las cartas del apóstol Pablo para entender qué es lo que Dios quiere que haga la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo son normativas del apóstol Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, son normativas para la doctrina de la iglesia. No podemos utilizar ni los evangelios ni el libro de los Hechos para establecer una doctrina. Podemos apoyarlas, pero no establecerlas solamente si únicamente aparecen allí. No las podemos utilizar. Vamos a utilizar estas doctrinas del Nuevo Testamento en las cartas para poder ver cuál es la norma en que se debe dar y sustentar la obra misionera, la iglesia o cualquier otra ofrenda mediante nuestras aportaciones. Así que, habiendo abundancia de estos textos respecto a esta ofrenda, vamos a analizarlos, uno de ellos precisamente. Ahora, quiero que noten, hermanos, que esta abundancia de textos está por todo el Nuevo Testamento. Comenzó esta ofrenda con una necesidad histórica. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, por favor, vean. Hechos 11, 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí comienza el inicio de esta enseñanza y de lo que se determina en el Nuevo Testamento como la ofrenda para los santos. Esta ofrenda para los santos, la razón es que habría una gran necesidad en toda la región de Jerusalén, en toda Judea. Iba a haber mucha necesidad. En realidad, en todo el imperio romano iba a acontecer esto, pero más específicamente iba a ser fuerte esta necesidad en toda Judea. Y por ello, sabiendo por profecía que esto iba a acontecer, entonces determinaron enviar ofrendas para estos hermanos en Jerusalén.
Esa es la razón de la ofrenda que estamos hablando en Hechos 11. Ahora, en Romanos 15, 26, Pablo le dice a los cristianos de Roma que él está llevando esa ofrenda a Jerusalén. Vean, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una vez más, Pablo vuelve a anunciar que hay una ofrenda especial que él está llevando, que está recorriendo por algún lado, llevando, cada vez que visita una iglesia, lleva una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén, Macedonia y Acaya. Ahora, también Pablo le dice a los corintios cómo es que ellos deberían de recoger esta ofrenda. Y esta es la misma recomendación que le ha dado a todas las demás iglesias, como a las de Galacia y cualquiera donde va el apóstol Pablo. Pablo menciona que lleva una ofrenda y ahora le especifica cómo debería de ser esa ofrenda. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ya sabemos cuáles santos, son aquellos pobres de Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, ya había un estado, una forma de cómo llevar a cabo todo esto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Versículo 7, bueno, está ahí, vean, hasta esa parte. Y luego, una vez que da la norma que se debe seguir para estas ofrendas, el apóstol Pablo también instruye a las iglesias cuál debe ser la actitud para dar esta ofrenda. No solamente dice que la va a llevar, no dice cómo la deberían de recoger, dando el formato que debe seguirse, sino también la actitud que deben tener cuando dan esta ofrenda para los santos. 2 Corintios 9, 1, 2 y 7. Cuanto a la administración para los santos, ¿cuáles santos? Aquellos de Jerusalén. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, en la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y luego dice versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que entonces se nos está dando tenemos un panorama respecto a estas ofrendas, y estas ofrendas tienen que ver con la ayuda para los santos en Jerusalén, porque vino un tiempo de crisis muy grande, y todas estas ofrendas son especificadas por el apóstol Pablo diciendo cada primer día de la semana, guárdenlo para que cuando yo llegue no estén ahí recogiendo a la carrera o como pueden en este momento, sino para cuando llegue estén todo preparado y llevaré esa ofrenda. Y algunos ya tenían un año preparándose para esa ofrenda. Y después dice el apóstol Pablo, pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, es cierto, hermanos, que estas ofrendas tienen que ver con la ayuda a los santos de Jerusalén en un momento histórico. Pero estas enseñanzas se vuelven una doctrina para todo tipo de ofrendas dentro de la iglesia. Se vuelven esa doctrina que debemos de continuar. Ahora, ¿por qué usar uno de estos textos para reevaluar la ofrenda de promesa de fe? Bueno, simplemente porque son muchos los textos que se refieren a este tipo de ofrenda. Y si nosotros ayudamos a un misionero, es una ofrenda para los santos. Es también una ofrenda para los santos. Ahora, siendo muchos, se conforma una doctrina y así podemos entonces ver que hay una enseñanza clara y evidente en cuanto a las ofrendas. Y siendo que la ofrenda misionera solamente podríamos hablar de un solo pasaje, pues no podemos conformar una doctrina. Podemos verificar una práctica, pero no una doctrina, porque no hay multitud de textos que lo enseñen aparte. Ese solo texto lo encuentro en Filipenses 4, versículos 10 al 17. Miren, lo voy a leer porque este es el antecedente de la ofrenda misionera y la práctica de una iglesia en la ofrenda misionera. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es un poco irónico esta forma de expresar del apóstol Pablo. Yo sé que me lo iban a dar, pero no tenían cómo hacerlo, ¿verdad? Pero entiendo todo eso. En realidad está diciéndoles, yo estaba esperando hace tiempo, pero no lo hacían y no lo hacían. No lo digo porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso claramente es una ofrenda misionera. El apóstol Pablo está haciendo la labor de la obra misionera y le está diciendo a los filipenses que se goza que por fin lo vuelvan a ayudar como lo habían hecho desde el principio que él predicó el evangelio por toda Macedonia. Esta es la única ocasión en que encontramos una alusión a la ofrenda misionera. Se puede implicar esa ofrenda misionera en otros aspectos, pero esta es la única que encontramos como una ofrenda misionera, como una práctica de los filipenses. Pero como no tenemos más textos, no podemos fundamentar una doctrina llamada la ofrenda misionera. No la podemos fundamentar. Sin embargo, con este solo pasaje, siendo que es una práctica que se llegó a dar dentro de la iglesia y que el apóstol Pablo lo requirió, de entrada diríamos que este solo texto simplemente lo que hace es lo siguiente: avala que la ofrenda de misiones es bíblica. La ofrenda para misiones es bíblica. Y el apóstol Pablo lo reconoce. No hay una doctrina, pero la práctica dada aquí y la necesidad expuesta a la cual el apóstol Pablo dijo que no fue una sola vez que la iglesia le mandó, sino que le mandó muchas veces, una y otra vez. Y que él esperaba que otras iglesias también lo hicieran, entonces eso determina que esta ofrenda misionera es bíblica. Pablo no enseñó a las iglesias a ofrendar para la obra que él estaba estableciendo, la obra misionera, pero esperó que todas las iglesias entendieran esa necesidad. Él esperó que todos entendieran tal necesidad. Ahora, si la ofrenda misionera es bíblica, porque el apóstol Pablo la reconoce como una práctica que para él fue necesaria, entonces sigue siendo necesaria la ofrenda misionera. Puesto que la práctica sigue dándose, puesto que la obra misionera sigue se haciendo, ¿es entonces necesario la ofrenda misionera, hermanos? Sí, es bíblica, sí es bíblica la ofrenda misionera. Pero nuestra pregunta inicial no fue si la ofrenda misionera es bíblica, sino la promesa de fe es realmente bíblica. ¿Es realmente bíblica la promesa de fe? Aquí aclaro una vez más, hermanos. Por el texto, por lo que menciona Pablo, por la continua necesidad que él tenía y porque lo hicieron tantas veces en la iglesia, la práctica de la ofrenda misionera es bíblica. Pero lo que yo quiero que reevaluemos es lo que llamamos el concepto de la promesa de fe. ¿Es realmente bíblica la promesa de fe? ¿O debería ser entonces nuestra ofrenda para la obra misionera una promesa de fe? Eso es lo que tenemos que reevaluar en esta mañana. Entonces vamos a acudir a uno de los muchos pasajes que habla de las ofrendas para saber si nuestra ofrenda, cualquiera que ésta sea y que el destino que tenga, debería de ser una promesa de fe. Cualquier ofrenda debería ser una promesa de fe. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios capítulo 8. Espero no confundirlos, hermanos, en ese sentido. La ofrenda misionera es bíblica, lo sostengo. Y para aquellos que están en internet, por lo que puedan verlo en el futuro, dirán que yo no estoy a favor de la ofrenda de misiones. No digo eso. Sí estoy a favor de la ofrenda de misiones. Lo que estamos reevaluando es que si esa ofrenda de misiones debería de ser una promesa de fe. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, lo vamos a ver en la multitud de pasajes que encontramos respecto a la ofrenda para los santos, y ahí vamos a evaluar si esa ofrenda para los santos debería de haber sido una ofrenda
promesa de fe, o si mis diezmos deben ser una promesa de fe, o si mi ofrenda para tal o cual cosa debe ser una promesa de fe, o si mi ofrenda para la obra misionera debe ser una promesa de fe. Porque hoy día se sustenta que la ofrenda misionera, y se ha popularizado tanto, debe ser una promesa de fe. Ahora, vamos entonces a 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Asimismo, hermanos, dice el apóstol Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No pierdan el contexto histórico. Estamos hablando de una promesa para los hermanos en Jerusalén. Ahora, la pregunta es que si esta promesa para los hermanos en Jerusalén debería de haber sido una promesa de fe que sustente dicha ofrenda o cualquier otra ofrenda. Y vamos a ver en esta mañana, en este pasaje, 7 cualidades de las ofrendas, 7 características de las ofrendas, de cualquier ofrenda, que norman nuestra ofrenda para misiones y que deben normar también nuestra ofrenda para la iglesia y deben normar también cualquier ofrenda de ayuda para los hermanos. 7 características de las ofrendas. Primero, estos primeros 2 versículos nos enseñan que las ofrendas deben ser ofrendas generosas. Primera característica, las ofrendas deben ser ofrendas generosas. Ahora, aclaro, generoso no es una cualidad cuantitativa, hermanos. Generoso no significa mucho. Y a veces utilizamos nosotros esta frase para decir, es que fue generoso en servirme o fue generoso en darme, hablando de abundancia. No, la ofrenda generosa no habla de cantidad. Aun cuando la característica de generosidad se use para hablar de así, de abundancia o de mucho, en realidad generosidad es una cualidad que describe a una persona que da sin esperar nada. Que da, simplemente ve la necesidad y da, y no espera absolutamente nada. No habla de cantidad, simplemente habla de cualidad de una persona de dar sin esperar, de dar mientras ve la necesidad. Ahora, normalmente se piensa que solamente las personas que tienen mucho pueden ser generosas. Casi siempre pensamos esto, bueno, es que es muy generoso porque tiene mucho, pero ese es un error. Ese es un error y a veces es una conveniencia para algunas personas que se autoconvencen de que no pueden dar, que no pueden ofrendar porque no tienen suficiente. Los de Macedonia, que era una región, hermanos, del sur, a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo, dice la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Bueno, esto de Macedonia, hermanos, era una región de Europa oriental, suroriental, que estaba sufriendo una crisis, como vimos en Hechos. Sufre una crisis muy grande. Los romanos, cuando conquistaron ese territorio que le pertenecía a Alejandro Magno, algo que hicieron es que saquearon totalmente toda esta región. La saquearon completamente y le dejaron sin todos los recursos que tenían esta parte de Europa suroriental. Y así vivían por años, por cientos de años. Ahora imagínense, carecían de recursos históricamente, porque habían sido saqueados toda esta área. Pero ahora estaban con la hambruna también de esa época. Así que entonces esta región a la cual se refiere el apóstol Pablo como Macedonia era prácticamente una región al abandono, que vivía así por muchos años, y Pablo confirma estas descripciones de 2 maneras. Miren, dice el apóstol Pablo en versículo 2, hablando de los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Está hablando de los de Macedonia, en grande prueba de tribulación. El apóstol Pablo utiliza esta parte, grande prueba de tribulación, porque precisamente estaban sufriendo de una pobreza en todas estas ciudades. Y para ellos era una verdadera prueba. Era una tribulación para esta región. En grande prueba de tribulación. Estaban sufriendo. La pobreza de las ciudades
hacía que también las iglesias de aquellos lugares fueran también pobres. La pobreza misma de la ciudad hacía que hubiera iglesias pobres. Estaban sufriendo la pobreza histórica, pero más aún todavía la pobreza o la circunstancia difícil de aquella época. Ahora, ¿qué tan pobres eran ellos, hermanos? ¿Qué tan pobres eran estas iglesias de Macedonia? Bueno, el apóstol Pablo lo describe en el segundo versículo, en la segunda parte, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su, ¿cómo lo describe Pablo? ¿Su qué? Su profunda pobreza. Si pasaban por dificultades, era una tribulación para todos ellos. Este momento que pasaban ahora, porque históricamente lo tenían ya, eran regiones pobres, pero ahora con todo lo que venía y con toda aquella hambruna que vino, pues estaban pasando tribulación. Y luego Pablo dice y describe, su tribulación es tan grande, pero a diferencia de su gozo, el gozo es grande, pero su pobreza es profunda. Profunda pobreza. Así que Pablo define la pobreza de estas iglesias como profunda pobreza. No pobreza, sino profunda pobreza. La pobreza, hermanos, la pobreza está definida como la incapacidad para satisfacer completamente las necesidades primordiales. Estos hermanos no estaban en pobreza, estaban en profunda pobreza, lo que se conoce como pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Bueno, se piensa, hermanos, en la pobreza extrema hoy día, la calculan así de esta manera. Cuando una persona no puede satisfacer 3 de 5 necesidades básicas. Es una profunda pobreza. Pobreza extrema. En términos reales diríamos que hoy se dice, hermanos, que una persona está en pobreza extrema cuando no puede tener alrededor de $2 diarios para poder vivir. ¿Estamos hablando de cuánto? 40 pesos. Uno dirá, pero con 40 pesos, ¿cómo sobrevive una persona? Bueno, puede sobrevivir un día. Te compras un refresco y lo que sea, y ya viviste ese día. Pero al segundo día, y al tercero, y al cuarto, y luego de qué vistes, y luego que no tienes suficiente. Esa es la pobreza extrema. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Esa es la condición de los hermanos en Macedonia. Porque dice el apóstol Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En riqueza de su generosidad. Entonces, generosidad no tiene nada que ver con cantidad, porque ellos, si tenían poco o tenían menos que poco, seguían siendo generosos. Ellos seguían siendo generosos, quiere decir la actitud que ellos tenían para poder dar ante la necesidad. La generosidad no es un producto de la abundancia, es un producto de un corazón agradecido. Y solamente, y digo esto, hermanos, solamente un hijo de Dios puede entender precisamente lo que es la generosidad. Porque la mayor y mejor motivación que tiene un creyente para ser generoso es que entiende que nada en este mundo, hermanos, es más importante que lo que él mismo ha recibido. Ha recibido el perdón de sus pecados, ha recibido la gracia de Dios, ha recibido la nueva ciudadanía. Todo lo que ha recibido en Cristo es lo mejor que puede tener un creyente, ¿no, hermanos? Es lo mejor que podemos tener. Así que debido a que tenemos riqueza en nuestra vida, no deberíamos evaluar nuestra generosidad a la luz de lo que tenemos. No, la generosidad no viene por la abundancia de los bienes, viene por la percepción de lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca olvido mis orígenes ni dónde estuve. Yo sé que tampoco es ustedes tampoco. Pero si Cristo no hubiera llegado a nuestra familia, yo hubiera sido un niño de la periferia, andando descalzo y no sé de qué otras formas. Porque lo que recibimos fue mayor
de todas las cosas en nuestra vida. Así que entonces, la generosidad no es producto de la abundancia de los bienes que tenemos. El perdón y la gracia de Dios sobreabunda, sobrepasa cualquier bien en nuestra vida. Cristo le dijo esto precisamente en Lucas 7:47, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más a quien se le perdona poco, poco ama. Lo dijo esto en razón de aquella mujer que estaba regando sus pies con perfume y enjugándolo con sus cabellos, y luego aquel hombre que lo invitó a cenar y a comer en aquella ocasión a Cristo, ni siquiera le dio agua ni un lebrillo, no le dio nada para limpiarse sus pies, no hizo absolutamente nada con él, simplemente lo invitó a comer, pero quizás como de mala gana, porque entrando ahí ni siquiera lo recibió como debería haber sido recibido. Y luego le dice: la razón de todo esto, Simón, pues se me hace hombre, la razón de todo esto es que tú consideras que te he perdonado poco, y por eso poco das. Pero esta mujer sabe que se le ha perdonado mucho, y ese es el resultado de lo que da. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, hermanos? Así que no hay medida para la generosidad, simplemente es estar dispuestos a dar. Esta es la ofrenda, la primera característica de la ofrenda o cualquier ofrenda, una ofrenda generosa. Generosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Abundante? No. Dispuesta, libre, sin atadura. ¿Hay la necesidad? Estoy listo. Con lo que yo puedo hacerlo. Ahora, veamos una segunda característica, versículos 3 y 4, por favor. 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que la segunda característica de una ofrenda, cualquiera que ésta sea, es que son ofrendas voluntarias y deseadas. Ofrendas voluntarias y deseadas. Imagínense a estos hermanos de Macedonia rogándole a Pablo que les deje dar una ofrenda. Queremos ayudar a los hermanos de Jerusalén. Le estamos rogando, y Pablo, porque dice aquí que le rogaron continuamente que les concediésemos muchos ruegos. ¿Por qué? Una pregunta: ¿por qué tenían que rogarle estos macedonios a Pablo que les permitiesen ayudar con una ofrenda? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón más inmediata? ¿Por qué? No, sin pensar otra cosa. ¿Cuál es la razón más inmediata? Sí, pero hay una razón inmediata. ¿Por qué tenían que rogarle a Pablo? Porque Pablo no se los estaba aceptando. No, Pablo, no, ¿cómo creen? No. Pablo, queremos dar esto. Pablo, no. Y le tuvieron que rogar y rogar hasta convencerlo. ¿No? Ahora, esa es la razón que dicen, exactamente. ¿Por qué Pablo no quería aceptar esta ofrenda? Porque la profunda pobreza de esos hermanos. ¿Cómo les voy a llevar una ofrenda a los demás cuando estos no tienen ni para comer? Podría contarles, hermanos, de esto varias historias que me han partido el corazón cuando he ido a predicar a diferentes partes de México. De verdad que si quisiera ser sentimental con ustedes, podría contarles muchas cosas de estas. Como gente donde he ido a predicar, a veces me han mandado de regreso y con el corazón partido, hermanos, a veces con un bultito de tortillas de maíz o cosas así. Llévele a su esposa, llévele a sus hijos esto. Cosas así que digo, están, hermanos, tan necesitados en algunas partes, en algunos lugares, pero han sido generosos en dar. Así que las ofrendas son voluntarias y deseadas. Hay un deseo de participar. Nadie lo hace por obligación aquí. ¿O sí? ¿Hermanos? No. Nadie. Nunca hemos sacado una lista para decir: hermano, usted ha fallado tales veces en sus diezmos y en sus ofrendas. No, nunca hemos hecho tal cosa. No lo hemos hecho. Ni les gustaría que lo hiciéramos, ¿verdad?
No, no nos gustaría. Ni lo publicamos al frente para que no, de ninguna forma, no hacemos tal cosa. Porque las ofrendas son voluntarias. Son ofrendas. Son voluntarias. Pero más que todo voluntarias son deseadas. Tú deseas hacerlo. Lo quieres hacer. No estás obligado a hacerlo. Nadie te ha coaccionado para hacerlo. Lo quieres hacer simplemente. Versículo 5, veamos la tercera. Tercera característica. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las ofrendas eran ofrendas como resultado de su condición espiritual. Las ofrendas son resultado de nuestra condición espiritual. Pablo dice, hermanos, que para que ellos pudieran dar estas ofrendas, imagínense, para que alguien que está en la profunda pobreza, que no puede satisfacer todas sus necesidades, quiera darte una ofrenda para llevarle a los santos de Jerusalén, habría una sola razón nada más: su condición espiritual. Su condición espiritual es lo único que podría motivarles a todo esto. Y Pablo dice que esa es la razón. Lo primero que ellos hicieron fue darse al Señor. ¿Cómo es que estos macedonios pudieron dar una ofrenda en su profunda pobreza? Es que primero se dieron al Señor. Esto habla de una verdadera consagración de sus vidas. Ya no se pertenecían a sí mismos. Su vida estaba ahora escondida con Cristo en Dios. Ellos ya no vivían, sino que Cristo vivía en ellos. Su vida espiritual había crecido en una entrega verdadera al Señor, no en partes, no en lo que ellos pudieran darle, no cuando ellos pudieran, sino que toda su vida fue entregada al Señor, y como resultado de eso es entonces que pudieron dar esta ofrenda. Así que no deberíamos, hermanos, evaluar nuestros bienes para dar una ofrenda. No deberíamos evaluar eso para poder dar una ofrenda. Deberíamos evaluar nuestra vida espiritual. Y el resultado de lo que es nuestra vida espiritual es el resultado de todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos. De mi comportamiento en el trabajo, es resultado de mi vida espiritual. De mi comportamiento como varón en la casa, como marido, o ustedes como esposas, hermanas, es el resultado de su vida espiritual. La forma como se conducen cuando están en privado o cuando están en público es resultado de su vida espiritual. Todo lo que somos a partir de Cristo, nada está disociado, nada está apartado, todo tiene que ver con Cristo en mi vida ahora, y todo lo que yo hago a partir de entonces es resultado de mi vida espiritual. Venir a la casa de Dios es un resultado de nuestra vida espiritual. El no hacerlo es un resultado de mi vida espiritual. Leer la palabra de Dios es un resultado de mi vida espiritual. El no hacerlo o hacerlo en partes es resultado de mi vida espiritual. Lo mismo puedo decir en cuanto a la oración, lo mismo puedo decir en cualquier cosa de nuestra vida. Incluso disciplinar a nuestros hijos es resultado de nuestra vida espiritual. No disciplinarlos es resultado de nuestra vida espiritual. Puedes añadirle cualquier actividad de tu vida. Todo es resultado de tu vida espiritual. Así que cuando te entregas y consagras al Señor, en ese sentido también puedes ser generoso en tu profunda pobreza. En ese sentido podemos convertirnos en los hijos que Dios quiere que seamos. Así que las ofrendas son resultado de nuestra condición espiritual. Ellos se dieron primeramente al Señor y luego dice, después a nosotros. Ya no tuvieron problema con ello. Ahora, versículos 6 al 8, la siguiente característica. No sé cuántas van. ¿4? 4. Versículos 6 al 8. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor
vuestro. ¿Cuál es esta cuarta característica de las ofrendas? Que las ofrendas son un resultado de la enseñanza doctrinal de la gracia de Dios. Las ofrendas son un resultado de la enseñanza doctrinal de la gracia de Dios. Miren, si en una iglesia se enseña mucho de ofrendas, se hará siempre basado en la necesidad, en los sentimientos y en compromisos y cosas así todas. Pero no necesitamos estar enseñando tanto de finanzas, como he dicho anteriormente, a menos que sea necesario por tu mayordomía personal o familiar, o de varón o de hermana. Podríamos hablar de eso, o como en este caso. Pero si nosotros enseñamos acerca de la gracia de Dios, es esa gracia de Dios que va a permear esa doctrina todo lo que tú haces. Siempre te va a dirigir en todo. Ahora quiero que noten algo. Pablo venía hablando en las anteriores características de las iglesias de Macedonia. Cómo es que ellos dieron con su profunda pobreza, generosos. Cómo es que ellos dieron ofrendas voluntarias y deseadas, rogaron darlas. Y cómo es que ellos lo hicieron por su condición espiritual. Pero ahora aquí Pablo cambia algo. Ya no está hablando de las iglesias de Macedonia. Ahora está hablando de la iglesia de Corinto. Porque la carta, ¿a quién fue escrita? A los corintios. Así que lo primero le dice, Corintios, miren lo que hicieron las iglesias de Macedonia. Pero ahora vuelve a ellos y les dice, vean una vez más por favor, de manera que exhortamos, ya habiendo explicado todo eso de los de Macedonia, de manera que exhortamos a Tito para que tal que comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Corintios, he mandado a Tito para que les siga enseñando y él termine de hablarles sobre esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahora Pablo le está hablando a los corintios y les está diciendo a los corintios, Corintios, ustedes deben de culminar y entender y comprender completamente la obra de gracia de Dios en sus vidas. Si ustedes no entienden que la obra de Dios fue una gracia de Dios en ustedes, ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Ustedes abundan en muchas cosas, en muchos dones, ciencia, fe, pero también abunden en esto. Abunden en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Para qué mandó Pablo a Tito a Corinto? Para que les enseñe de la gracia de Dios. Para que termine esa obra de gracia en ellos. Y Pablo ya no habla a los macedonios, sino a los corintios. Y como ustedes saben, Pablo y los corintios tenían algunas diferencias importantes. Ustedes han leído la carta a los corintios, ¿verdad? ¿Había problemas entre Pablo y los corintios? Sí lo sabía. Tenían problemas Pablo y los corintios. Incluso algunos, ahora no todos los corintios ni toda la iglesia, pero algunos estaban difamando al apóstol Pablo y decían que él era un vividor del evangelio. Que él nada más llevaba a iglesias y que estaba viviendo del evangelio y lo acusaban de muchas cosas. Debido a esto, Pablo entonces se da cuenta que la iglesia de Corinto no ha entendido el verdadero concepto de la gracia de Dios. No la ha entendido. Son orgullosos de todo lo que tienen, pero no se ve nada la gracia del Señor en sus vidas. ¿Sabe qué sucede en nuestras vidas, hermanos? Muchas veces, hablando doctrinalmente, cuando conocemos nosotros las doctrinas de la gracia, cuando pasamos por ese proceso, hermanos, de comprenderlas, entenderlas y luego amarlas, porque es duro ese proceso para poder llegar a este momento, y una vez que lo hacemos, nos volvemos orgullosos. Y comenzamos a ver sin gracia a los demás y comenzamos a descalificar iglesias y pastores y miembros de aquí y allá y comenzamos a decir que son lo peor y todo aquello, porque aún falta un proceso. Esa obra de gracia en nuestras vidas que hemos entendido también debe tener fruto de gracia. Y así como Dios tuvo paciencia con nosotros para entender la gracia del Señor soberana en nuestras vidas, debemos tenerlas con aquellos también que aún no comprenden o entienden estas verdades doctrinales. Así que el apóstol Pablo manda a Tito para que él les enseñe que sus acciones a este respecto serán el resultado de entender
bien la gracia de Dios, porque yo no quiero que ustedes hagan esta obra porque les mando, dice Pablo, sino porque ustedes han entendido la gracia de Dios. Lo hacen como un fruto de gracia. Así que las ofrendas son resultado de una enseñanza doctrinal de la gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo 9. Quinta característica. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora le dice Pablo a los corintios, quiero que consideren al Señor Jesucristo. Vean al Señor Jesucristo. Así que la quinta característica de una ofrenda es que la ofrenda tiene como el resultado de imitar a Cristo. Nuestras ofrendas son resultados de imitar a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir, hermanos. Cristo es nuestro modelo a seguir. En la medida que lo conocemos más, entonces nos ayuda a imitarlo. Tenemos que aprender más acerca de Jesucristo, no solamente la historia del nacimiento y todo lo que pasó y cosas que nos ayudan para, ahora que ya viene todo eso, para poder dar regalos y cosas como estas. No solamente eso, todo su ministerio, todo lo que hizo, cómo se relacionó, cómo habló, cómo trabajó, cómo se comportó con y dónde anduvo siempre. Debemos conocer a Cristo a este respecto y en la medida que lo conocemos, entonces lo podemos imitar mejor. Y Pablo dice, observen al Señor Jesucristo, Él se hizo pobre para que ustedes se enriquecieran. ¿Por qué? Porque Él dejó su magnificencia, Él dejó su grandeza, Él dejó su gloria, no dejó su deidad, dejó todo lo que Él tenía y se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Así que Él, el Señor Jesucristo, y no las circunstancias son las que deben normar lo que hacemos. Todo lo que hacemos, incluidas las ofrendas. Está diciendo Pablo, su modelo a imitar es Cristo para todo lo que hacen, para todo lo que ustedes hacen. Su modelo es Cristo. Así que entonces, Él debe normar. Vean lo que Él hizo y ustedes hagan lo mismo. Vean cómo lo hizo y háganlo también ustedes. Y eso es lo que debe normar lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos. Si lo hacemos así, imitando a Cristo, entonces siempre haremos lo que es correcto, siempre. Sexta característica, versículos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis. Así que, sexta característica de las ofrendas. Una ofrenda es el resultado de un compromiso que hemos hecho. No es que te comprometas a hacerlo. No estoy diciendo comprométete a hacerlo, no. Una vez que hiciste un compromiso, si fue resultado de la gracia de Dios, si fue porque lo deseaste, ahora entonces, cúmplelo. Miren, Pablo está diciéndole a los corintios, yo sé que ustedes lo quieren hacer, y desde el año pasado lo querían hacer, pero ya tiene un año que lo quieren hacer. Y dijeron, bueno, el próximo año lo vamos a hacer. Y lo están considerando todo un año. Pablo dice, ustedes tienen un año queriendo hacerlo, así que entonces, por favor, ya sean prontos en hacer lo que quisieron y cumplan lo que prometieron. Porque esta iglesia de Corinto sí había prometido una ofrenda. Sí la había prometido. Por eso Pablo les está hablando. No los está instando a comprometerse, les está instando a cumplir lo que ya prometieron. Esta iglesia de Corinto ya se había comprometido y tenían un año pensando si le iban a dar o no, o pensando cómo recogerlo, o pensando cómo hacerlo. Así que entonces una ofrenda es el resultado de un compromiso que ya hemos hecho. Los corintios habían deseado hacerlo, pero estaban posponiendo y una vez más y otra vez más, año tras año. Tenían un año pensando si deberían o no ayudar a estos hermanos de Jerusalén. Y algunos decían, no, pero yo creo que ya va a terminar la
la crisis, la hambruna, la pandemia, lo que haya sido, que por lo que vino la crisis ya va a terminar, entonces ya no van a tener necesidad, ¿para qué les mandamos? Y comenzaron a pensar todo esto. Dije, ustedes se comprometieron, entonces háganlo. Quizás estos hermanos de Corintio habían sido movidos sentimentalmente por los informes de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. No habían entendido el carácter verdadero de las ofrendas ellos. Muchas de las veces estamos esperando, miren hermanos, muchas de las veces estamos esperando historias tristes o atrayentes para decidirnos a ofrendar para la obra de misiones. Y en eso consiste el modelo de las conferencias de misiones de muchas iglesias. Traer a un misionero y que presente su necesidad tan grande y tan triste, lo que pasa, y entonces nos movemos sentimentalmente para poder apoyarlo. Pero cuando nos movemos sentimentalmente, ya, mañana te pasa el sentimiento. Se te pasó el sentimiento mañana, pasado mañana se acabó, y entonces también tu compromiso ya no es firme. No es correcto. No es correcto movernos sentimentalmente para suplir las necesidades de los misioneros. Y Pablo está diciendo, ustedes lo prometieron, entonces cúmplanlo. Su ofrenda debe ser resultado de un compromiso que hicieron y no de los sentimientos que los están gobernando. No es la necesidad de los misioneros lo que debe movernos a cumplir con nuestra responsabilidad. Así que, como un siervo de Dios, sea pastor, evangelista o misionero, se siente responsable de cumplir con su ministerio, como dijo el apóstol Pablo, así también deberemos sentirnos responsables con aquello que prometimos. Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Así que deberíamos decir, yo ya lo prometí, hay de mí si no cumplo con lo que prometí. Porque el Señor dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque Dios no se complace de los insensatos que prometen y luego no cumplen. Y Cristo dijo, sea tu sí, sí, o tu no, no, porque lo que es más de esto, de mal o del maligno procede. Ahora, culminemos. Séptima característica de las ofrendas. ¿Qué estamos evaluando? Estamos reevaluando si la promesa de fe o si la ofrenda misionera debe ser una promesa de fe. ¿Qué es la promesa de fe? Es prometer algo que no tienes, pero que sabes que Dios te lo va a dar para poder hacerlo. En eso consiste la base de la promesa de fe. Ahora, vayamos a esta séptima característica. Versículo 12, por favor. 12. Dice, todos juntos, lean conmigo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Por qué prometemos lo que no tenemos? Ese es el concepto de promesa de fe. Prometer lo que no tienes. Dice Pablo, no es así. Las ofrendas, cualquiera que éstas sean, son promesas reales, son ofrendas reales y no promesa de fe. No es promesa de fe. Ahora, déjenme decir lo siguiente, hermano. No estoy en ninguna manera tratando de socavar la fe de algunos. Si usted dice que tiene suficiente fe para pedirle a Dios que le dé para la obra de misiones, entonces hágalo. Pero no digamos después que no pudimos dar nada porque Dios no nos dio nada. Esa es la excusa que a veces algunos tienen. Por ello Pablo establece claramente que nuestra ofrenda debe ser de acuerdo a lo que tenemos, no según lo que no tenemos. Y sin tratar de añadir absolutamente nada más, les diría que Pablo está diciendo que nuestra ofrenda debe ser según lo que tenemos, no según lo que nos sobra, no según lo que quisiéramos dar, no según lo que necesiten algunos. Así que nosotros deberíamos hacer un presupuesto y definir una cantidad que sabemos que podemos dar y comprometernos este próximo año para ser participantes de la obra misionera con nuestras ofrendas para misiones. Ahora Pablo termina diciendo que las motivaciones de toda esta ofrenda no es tratar de poner más estrechez a alguien, ni hacer que el que no tiene tenga menos. No se trata de eso. Si tú no tienes, si ahora te vas a comprometer, vas a tener menos. No, dice Pablo, no quiero hacer eso, de ninguna manera. Simplemente ayudemos a aquellos que aun cuando tengan
menos cosas, o aquellas personas que aun cuando tienen mucho, no tienen lo más importante. Nuestra ofrenda de misiones tiene ese propósito. Finalmente es ese propósito: ayudar a aquellos misioneros para que los que tienen mucho tengan lo más importante, y para que los que no tienen nada tengan lo más importante. ¿Por qué ayudamos a un misionero? ¿Para que viva bien allí donde está en su ciudad o en la sierra en alguna parte? No. Eso está implícito en ello, pero no le ayudamos para eso. Le ayudamos para que la labor que él lleva, la labor que él hace, pueda hacer que aquellas personas que no conocen a Cristo, y aun cuando viven en abundancia en este tiempo y en este mundo, no tienen lo más importante a Cristo, lo puedan tener. Y aquellos que no tienen nada, puedan tener lo más importante en sus vidas, que es Cristo. Esa es la motivación de nuestras ofrendas para misiones. No la necesidad del misionero, no lo que está pasando o está padeciendo, es saber que nuestra ofrenda trasciende. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos últimos versículos. ¿Cómo lo hace? Miren, vean el versículo 13 al 15. Porque no digo esto, ya una vez que habló cuáles son las características de las ofrendas, dice: no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. Aquí dice Pablo, bien, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿A qué se refiere eso el apóstol Pablo? No es un dicho. No es un dicho un dicho judío, hebreo, no. Se está refiriendo, hermanos, al día del maná. En el tiempo del maná. Deberían recoger lo suficiente para comer ese día. Si alguien recogía de más, ¿qué pasaba? Se echaba a perder. Ahora, si alguien recogía poco, era suficiente para comer. Ni el que recogió mucho tuvo más, ni el que recogió poco tuvo menos. Tuvo lo suficiente, lo que necesitaba. Hermanos, hay una realidad en nuestra iglesia. Cada vez ofrendamos menos para la obra misionera. O cada año no alcanzamos nuestro presupuesto para la obra misionera. Porque no todos participan de este compromiso. Ahora, nosotros, hermanos, no necesitamos que los que están dando den más. No. No necesitamos que los que ya están dando den más. No. Requerimos que aquellos que aún no se comprometen con la obra misionera comiencen también a hacerlo, a crecer y a madurar y a entender que es responsabilidad de la iglesia cumplir con los planes eternos de Dios. Si tú eres parte de esta iglesia, entonces tú eres parte de ese compromiso como iglesia. Esa es la verdadera unidad que la iglesia va creando, cuando nos unificamos en nuestras responsabilidades y asumimos el costo todos juntos de cumplir con el plan eterno de Dios, que como iglesia tenemos, y asimismo también del costo de todos juntos poder hacerlo. Porque alguien vaya de parte nuestra a cumplir el plan eterno de Dios como misionero, toda la iglesia, no unos cuantos, deberíamos estar unidos en ese compromiso, porque estamos cumpliendo el plan eterno de Dios. La unidad de la iglesia no es que todos pensemos exactamente igual sobre muchas cosas diversas. La unidad de la iglesia no es una amistad común entre todos, que sería hermoso y todo ello. La unidad de la iglesia existe en un compromiso de cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Y hermanos, no necesitamos nosotros que los que dan den más, sino que los que no dan comiencen a dar. También, que se apoyen, que se unan para cumplir con las metas y los propósitos y los presupuestos que tenemos para la obra de misiones. No según lo que no tienes, sino según lo que tienes. Y el que da poco, no tiene menos. Y el que da mucho, no tiene más.
no hay en ello, hermanos, no hay en este incentivar ninguna coacción de decirte, si das mucho, Dios te va a dar más. Y si das poco, poco te va a dar el Señor. No, no, hermanos. Esas son las características de las ofrendas, de cualquier ofrenda. Que Dios mueva nuestros corazones a hacerlo. Vamos a orar, por favor. Padre, esta mañana estamos delante de ti para una vez más ser confrontados con tu palabra, porque tu palabra es la única que puede redarguir nuestras vidas. Podemos tener a personas, podemos tener ejemplos, podemos tener las vidas de otras personas, podemos tener los escritos de otros, pero ninguno de ellos hace un redarguir ni una confrontación verdadera como lo hace tu palabra. Así que ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que podamos ser dóciles a tu palabra y entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque el único propósito en nuestra vida es glorificarte. Y como iglesia, Señor, glorificarte. Y te glorificamos cuando te obedecemos, te amamos y te adoramos. Ayúdanos, Dios, a hacerlo como tú ordenas y tú quieres de esta iglesia. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.